Hola, hola, ¿cómo están? Nuevamente por aquí les saluda el ingeniero Cristian Ramírez, amigo y servidor. Y en este video, que pretendo no sea muy largo, muy extenso, les quiero dejar abierta una invitación para que me acompañen en lo que será este contenido programático al respecto de diplomado que nosotros bautizamos Modelado y Simulación por Elementos Finitos, integrando técnicas experimentales y analíticas. Este diplomado está principalmente pensado para 130 horas, en donde nos vamos a ver 7 horas a la semana, todos los días viernes y los días sábados. Los días viernes de 6 de la tarde a 9 de la noche y los días sábados de 8 de la mañana al mediodía, ¿listo? A las 12 del mediodía. Esto está coordinado con la Universidad del Valle, específicamente con la Escuela de Ingeniería Mecánica, específicamente con la Escuela de Ingeniería Mecánica. Créanme que esto ha sido de mucho trámite, de tratar de alinear, llamo yo, planetas para que el contenido se apruebe, para que el contenido tenga una buena evaluación, para que el contenido tenga o cumpla ciertas características que realmente les sirva a ustedes en su ejercicio profesional. Entonces nosotros nos vamos a ver 130 horas, 7 horas a la semana, eso es alrededor de 4.5 meses. En todo ese periodo de tiempo tenemos planeado ofrecerles a ustedes un muy buen contenido con respecto a modelamiento por elementos finitos, utilizando herramientas computacionales como lo son principalmente ANSYS, SAP 2000, ETAPS e idea estática. Eh, las bases conceptuales las vamos a ir planteando en la medida que el diplomado va avanzando. Entonces, ¿qué vamos a ver? ¿Listo? ¿Qué vamos a ver? Lo que vamos a ver es el siguiente contenido que les tengo a ustedes aquí preparado en esta presentación. Esto se compone de 5 módulos. Vamos a ir recorriendo módulo por módulo. Entonces, en el módulo número 1 vamos a ver una pequeña introducción con respecto al método de elementos finitos. 10 horas de 130, recuerden que el diplomado son 130 horas. Esto aquí tenemos 10 horas planteadas para desarrollar este contenido. La intención es no entrar muy a fondo del método, porque esto está pensado, o las características o las cualidades de la persona que entra muy a fondo del método son los ingenieros que están desarrollando su código, están haciendo su investigación de tesis doctoral, su investigación de tesis de maestría, en cierto punto en donde sí necesitan de entrar a fondo sobre los conocimientos matemáticos y teóricos del método de elementos finitos para hacer quizás algunos cambios a las rutinas de diseño o a las rutinas de análisis que tienen los software comerciales. No vamos a entrar a fondo, lo que vamos a ver es unas pequeñas bases conceptuales, tal de que nos den los cimientos que necesitamos para poder que al momento de que estemos desarrollando los modelos numéricos sepamos por dónde va la cosa, sepamos por dónde va la cosa. Entonces, bueno, aquí está el primer tema, es una conceptualización fundamental. Si vamos a ver algo del contexto histórico, qué y por qué es importante el método de elementos finitos, cuáles son las aplicaciones típicas o cuál es la importancia del método de elementos finitos en ciertas aplicaciones de ingeniería. Vamos a ver unos conceptos básicos como las ecuaciones de equilibrio, condiciones de borde, relación de formación-desplazamiento, relación esfuerzo-deformación, esfuerzo plano, deformación plana, cuál es la diferencia entre esfuerzo plano y deformación plana, cuándo debo utilizar esfuerzo plano o cuándo debo utilizar deformación plana. Vamos a ver unos ejemplos, el principio de Sykes-Picot, esfuerzo von Mises. Vamos a hablar un poquitico sobre la introducción al método de elementos finitos, procedimiento básico, algo de funciones de forma y orden de los elementos, tipos de elementos, y por acá, vamos a hablar sobre criterios de falla en materiales principalmente dúctiles y frágiles, y nos vamos a concentrar en materiales dúctiles. Principalmente este contenido está basado o enfocado a estructuras en acero. Ustedes saben que las estructuras en acero son muy fuertes. Llevo un montón de años tratando de entender las estructuras en acero, y esa fue, digamos, como la base o la razón fundamental por la que este contenido está planteado. Tal vez les interesa a ustedes tomar el diplomado, pero quisieran que tuviésemos alguna información adicional, siempre y cuando esté dentro de mi rango de conocimiento. Les he dicho a todas las personas que me han escrito de forma interesada en el diplomado que lo pueden plantear, y vemos cómo podemos nosotros tal vez vincularlo como contenido del diplomado. Vamos a ver algo de esfuerzos principales con unos ejemplos numéricos que tal vez esto viene derivado de la resistencia de materiales, criterios de falla para materiales frágiles, criterios de falla para materiales dúctiles, como lo dice el criterio de Tresca, el criterio de von Mises. Por aquí ustedes están viendo en esta imagen
una programación que tengo hecha en MATCAD, en donde por medio de esto está los esfuerzos principales, sigma 1 y sigma 2, están tomados de planos, coordenadas cartesianas. Entonces vamos a ver cómo pasamos de coordenadas cartesianas a coordenadas polares para poder nosotros graficar dentro de MATCAD esta elipse para identificar si el material está cercano a la falla. Si el material está cercano a la falla. Vamos a ver cómo hacemos esta programación en MATCAD, vamos a ver cómo encontramos planos principales, cómo hacemos ciertas verificaciones, podemos tal vez incluir algo del círculo de Moore para que nosotros tengamos esa sensibilidad al momento de entrar a la herramienta computacional si los resultados son coherentes o no. Entonces de aquí vamos a sacar ciertos procedimientos analíticos que vamos a verificar con la herramienta computacional. También vamos a ver cositas en SAP 2000. Esta es una imagen, ustedes que conocen la herramienta SAP 2000 o son expertos en ella. Esta es una imagen tomada de la herramienta SAP 2000 en donde vamos a hacer unos ejercicios, un elemento tipo sólido, vamos a ponerle tal vez carga de tracción, compresión, flexión, vamos a ver cómo le podemos sacar los valores numéricos a la herramienta, qué son el esfuerzo principal 1, el esfuerzo principal 2, cuáles son los esfuerzos cortantes, entre otras variables que son muy recurrentes al momento de estar haciendo ingeniería, al momento de estar haciendo o aplicando estos conceptos en nuestras oficinas de diseño. Luego vamos a entrar un poquito en la formulación del método, pero vamos a ver el caso más simple de todos. ¿Listo? Vamos a ver el caso más simple de todos. ¿Por qué el caso más simple de todos? Porque si entramos a lo complejo, tal vez el tiempo no nos alcanza. Nosotros necesitamos hacer un planteamiento matemático para que ustedes vean que si lo resolvemos a mano, es mucho el tiempo el cual nos podemos demorar para hacer el análisis estructural. Esto dista de la parte de diseño. Recuerden que el análisis estructural es una cosa y ya la metodología de diseño es otra, que depende de cuáles son las normas que estoy aplicando. Si es concreto es ACI, si es acero es AISC. Entonces, ¿nosotros qué vamos a ver? Vamos a ver el método de rigidez o el más conocido como método directo. Aquí está. Vamos a definir qué es una matriz de rigidez, vamos a ver cuál es la matriz de rigidez para un resorte, vamos a ver cómo definimos la matriz de rigidez local del elemento, cómo por medio de la matriz de rigidez local y ejes de transformación podemos pasar a una matriz de rigidez global, vamos a ver condiciones de borde y vamos a aplicar dos ejemplos muy sencillos que podemos resolver, ¿listo? Dos ejemplos muy sencillos que podemos resolver en donde vamos a encontrar matriz de rigidez local, matriz de rigidez global, esta sería la matriz de rigidez global, ensamblamos la matriz de rigidez global y damos solución. Entonces vamos a tener dos casos, este caso que es el número 1, en donde al encontrar la matriz de rigidez podemos ver cuál es el determinante de la matriz de rigidez. Entonces aquí les dejo a ustedes un comentario. Les recordamos que la matriz de rigidez, si la matriz es singular, es decir, una matriz cuadrada cuyo determinante es igual a 0, esta es una característica de que la matriz es singular. ¿Y qué pasa con una matriz singular? Pues que la matriz no tiene inversa. Entonces, ¿qué va a pasar? Si utilizas herramientas como MATCAD, como MATLAB, como Python, te das cuenta de que el determinante de la matriz, ¿listo? Esto es K, determinante de K. Si el determinante de K es igual a 0, la matriz no tiene inversa. Y al ser una matriz que no tiene inversa, pues el resultado no lo puedo obtener de forma directa. Entonces, al no obtener el resultado de forma directa, no me queda otra que resolver este problema en específico, que es este problema que está aquí. Este problema sí se puede resolver y este problema no lo podemos resolver porque el determinante es igual a 0. Como el determinante es igual a 0, la matriz no tiene inversa, por lo que no me queda de otra que resolverlo por medio de un método iterativo. Pero bueno, ustedes que esto por lo general lo vemos en los cursos de métodos numéricos, ¿listo? Esto se ve en cursos de métodos numéricos. Aquí vamos a hacer un recorderis de un breve método numérico para poder resolver este caso, ¿listo? Para poder resolver este caso. Y de aquí van a ser unos conceptos muy importantes, porque de aquí vamos a entrar a la herramienta, llámese ANSYS, llámese SAP 2000 o llámese ETABS, a resolver esas mismas cerchas o esas mismas estructuras para encontrar cuáles son los campos de desplazamiento, cuáles son las fuerzas que aparecen en cada barra, esfuerzos, entre otras variables que son de interés, y vamos a ver que prácticamente los resultados son exactamente igual. En ANSYS también podemos verlo por medio de la interfaz APDL,
y vamos a ver unos pequeños truquitos para que ustedes puedan agilizar su proceso. Después de eso, vamos a ver también cuáles son los criterios para la selección de tipos de elementos adecuados. Entonces vamos a ver qué es un elemento 1D, un elemento 2D, un elemento 3D, cuáles son ciertos tipos de elementos especiales que tiene en este caso ANSYS para acoplar unos elementos con otros. Entonces, por ejemplo, aquí ustedes están viendo en pantalla lo que fue un proyecto de investigación, específicamente de mi maestría, en donde se utilizó un acople entre elementos 3D, elementos tridimensionales y elementos 1D. Entonces, esta zona, que es donde me interesa ver ciertos niveles de deformación plástica, necesitaba modelarlos como elementos sólidos o elementos 3D. Y en ciertas zonas, como es esta zona y esta zona, donde prácticamente casi que el sistema permanece dentro del rango elástico perfectamente para tener o optimizar mi recurso computacional, se modelaron como elementos tipo viga, Entonces vamos a ver cuál es el acople, qué debo de hacer para tener contacto entre un elemento y otro, entre otras variables más. Entonces vamos a ver qué pasa con elementos tipo 2D o elementos tipo shell, en donde por lo general en ANSYS específicamente hay un tema con respecto a los ejes locales, siendo este X, siendo este Y, siendo este Z. Recuerden que tenemos sistemas ejes globales, ¿listo? Estos serían los ejes globales, y cada elementico finito tiene también un sistema de coordenada local. Entonces, si ustedes ven aquí este campo de desplazamientos, ¿listo? Este campo de desplazamientos, ustedes ven aquí un brinco en los colores, en el contorno, en un brinco de colores. Mira, aquí tiene un gradiente verde, luego un gradiente amarillo, luego un gradiente naranja, y aquí se forma como una Y en donde esa zona está de color rojo. Pero si ustedes ven acá abajo, esta parte es como si debiera ir aquí, ¿listo? Es como si debiera ir allí. Eso es un problema de ejes locales, Entonces vamos a ver cómo, tal vez al momento que se nos presenten ese tipo de problemáticas, cómo lo podemos resolver. También vamos a ver cómo podemos nosotros hacer un acople entre elementos tipo 1D, elementos tipo BIM y elementos tipo sólido, aplicado a un pórtico SMF, en donde tal vez quisiera yo tener en cuenta ciertos contactos, pernos, detalles de conexiones, entre otras variables más. Vamos a ver qué pasa con los elementos especiales. Cuando tengo contacto, así definimos una superficie contact y una superficie target, y esto se bautiza como elementos tipo surface, que son elementos tipo nulos, o sea, no quitan ni ponen la matriz de rigidez global del sistema, pero sí se necesitan para que haya transmisibilidad en las cargas. También lo vamos a ver. Después de eso, vamos a ver qué pasa con tipos de elementos, grados de libertad, costo computacional y exactitud numérica. En grados de libertad, al momento de estarles preparando esta presentación, siempre tenemos un problema. Eso es muy frecuente, muy recurrente en mis estudiantes al momento de que les estoy enseñando el uso de la herramienta, y es en los grados de libertad. ¿Listo? Los grados de libertad. Por lo general hago la pregunta: bueno, necesito apoyar este elemento, necesito poner las condiciones de borde cinemáticas o condiciones de borde esenciales. ¿Cuántos grados de libertad tiene un elemento? ¿Listo? 6. Listo, está bien. ¿Cuáles son? 3 traslaciones y 3 rotaciones. Bueno, y si voy a articular, por ejemplo, un pórtico, ¿cuáles restringo? X, Y o Z. En rotaciones, X, Y o Z. Entonces, pues aquí está este elemento diferencial. Supongan que este elemento que está aquí es un elemento diferencial. Ahí está el cubito dibujado. Y aquí ya describo los grados de libertad. En este caso, los grados de libertad traslacionales. ¿Qué es un grado de libertad traslacional? Si tengo X en esta dirección, Y en esta dirección y Z en esta dirección, grado de libertad traslacional es que se permite al cuerpo trasladarse en dirección X. Entonces mire cómo ese elementico diferencial se trasladó en dirección X. Ahora, si se permite que el cuerpo traslade en dirección Y, mírelo cómo se traslada. Y en dirección Z, mírelo cómo se traslada. De esa forma visual es mucho más fácil de entender. Ahora, ¿qué pasa con las rotaciones? Sucede exactamente igual. Si necesito que rote alrededor del eje X, mire el cuerpo cómo rota alrededor del eje X. ¿Qué pasa con la interfaz gráfica de ANSYS? La interfaz gráfica de ANSYS, el eje rojo es el eje local, el eje global X, el eje rojo, eje global X. Y también aparece un vectorcito como de rotación alrededor del eje X. Entonces ahí mírelo cómo rota, ¿listo? Alrededor del eje X.
Luego, si quiero rotar alrededor del eje Y, también aparece el vector lineal de color verde y aparece ahí un vectorcito como angular también en el mismo color. Lo como rota alrededor del eje Y. Y lo propio en Z, lo como rota alrededor del eje Z. Esto nos va a servir como insumo para el momento de estar haciendo de las restricciones o las condiciones de borde a mis problemas estructurales, para tener yo esa cuantificación de cuáles grados de libertad debo de restringirle a mi modelo para que no hayan sobre restricciones, o sea que esté mal apoyado, o subrestricciones, es decir, de que el modelo presente, por ejemplo, movimiento de cuerpo rígido. ¿Listo? Por ejemplo, movimiento de cuerpo rígido. Posterior a eso, vamos a ver qué pasa con el proceso de selección de elementos, vamos a predecir el comportamiento de estructuras, vamos a experimentar con elementos disponibles, vamos a ver temas de tamaño y forma de geometría, orden del elemento, esquemas de integración, relación de solución y reglas generales de solución. Luego vamos a ver cosas de mallado, ¿listo? Criterios de mallado. La malla es muy importante al momento de estar haciendo modelamiento por elementos finitos. ¿Listo? Es muy importante la discretización. ¿Cómo discretizo? Realmente hace parte del éxito, del fracaso al momento de estar haciendo modelos numéricos. Vamos a ver cositas, es indudable lo poderoso o lo potente que es el algoritmo de mallado que tiene ANSYS, ¿listo? Por lejos es muy superior a muchas herramientas del mercado. Entonces lo que tenemos aquí es controles globales de mallado como es el sizing, curvatura, proximidad. Veremos métricas de malla, qué tan buena o qué tan mala está la malla, estadísticas de malla, número de nodos y elementos. Esto tal vez me sirve para estar haciendo curvas de convergencia. Veremos controlables locales de malla para elementos tridimensionales con elementos tetaderos, elementos hexaderos, el método sweep, método multizona, y veremos un montón de ejemplos. Controladores de malla locales para elementos 2D, o sea, elementos tipo shell, elementos cuadriláteros, triangulares, multizona, y veremos otros ejemplos. Veremos controlables para el elemento más sencillo, que es el elemento 1D, ejemplos. Y aquí tenemos una técnica que es la técnica esfera de influencia. Que la esfera de influencia es esto que ustedes están viendo aquí. Por medio de la interfaz gráfica de ANSYS puedo generarle yo un punto en donde necesito centrar un sistema de coordenadas local x, y, z, para que ese sea el centro del diámetro de la esfera, el centro del diámetro o del radio de la esfera, en donde puedo seleccionar a cuáles elementos, si es un análisis multicuerpo, supongo que si esto es un análisis multicuerpo, aquí tengo mi columna como un cuerpo y la viga como otro cuerpo, es decir, tengo dos cuerpos conectados por medio de un contacto y necesito mallar específicamente por ciertos requerimientos. Para este caso, no sé, en esta zona va a aparecer una articulación plástica, o sea, aquí se va a presentar el daño, entonces me interesa tener una malla más fina. Entonces, al interesarme tener una malla más fina en esta zona, le puedo decir a la herramienta, mira, solo lo que esté dentro de esa esfera de influencia, aplicámele un mejor refinado de malla. Entonces, el resultado de eso aparece esta malla que ustedes ven aquí, miren esta zona. En esta zona tengo más malla, en esta zona tengo más malla, y de aquí para acá y de esta zona para allá tengo de pronto una menor calidad de malla. Listo, tengo una menor calidad de malla. Vamos a hablar un montón al respecto. Vamos a hablar también cómo podemos refinar en las zonas donde entre un elemento y otro hay contacto. También puedo refinar la malla en esas zonas, refinamiento general de malla y transiciones de malla es decir, de aquí a aquí puedo tener una malla, luego de aquí a aquí hago una transición de malla, otra transición de malla, y ahorita sí una malla más burda o más gruesa. Vamos a hablar de todo eso. Luego también entramos acá al tema de, bueno, mira, vamos a ver introducción a ANSYS Workbench, la interfaz del ANSYS Workbench. Vamos a hablar sobre específicamente cómo generar geometrías con Space Clean, con elementos unidimensionales. Vamos a ver las herramientas crear, extraer, orientar, conectar, dividir para elementos tipo BIM, para elementos tipo BIM vamos a ver ejemplos para casos 2D y 3D. Vamos a ver pórticos, cómo crear pórticos, listo, bidimensionales y pórticos tridimensionales. Lo que ustedes saben es que ya está aquí 2D y en 3D, ¿listo? O sea que prácticamente podemos construir edificios, ¿listo? Edificios, naves industriales, geometrías complejas, entre otras. Luego vamos a ver generación de elementos bidimensionales, es decir, elementos tipo área, elementos tipo shell. Aquí están, vamos a hacer unos ejemplos para crear secciones tipo H, secciones circulares, secciones cuadradas, secciones rectangulares, secciones cruciformes, siendo cruciformes
la conformación de dos perfiles, ¿listo? De esta forma, esto es frecuentemente usado para columnas de edificios en acero, conformados con elementos tipo shell. Vamos a ver qué pasa con la tecnología del Shell Topology para que se compartan esos grados de libertad y el modelo pueda resolver definición de espesores y tipos de offset. Luego vamos a entrar en la generación de elementos tipo sólidos, vamos a conocer las herramientas pull, move, file, combine y split. Esto es extruir, mover, rellenar, combinar y cortar. ¿Listo? ¿Cómo nos podemos apalancar de estas herramientas para poder hacer mucho más rápido los modelos? Para poder hacer mucho más rápido los modelos. O el preprocesamiento, la geometría que me va a servir como insumo para mi modelo computacional. Como esto tenemos ejemplos de hacer pórticos SMF o pórticos especiales resistentes a aumento y pórticos de arrastramientos concéntricos. También vamos a ver la forma de cómo podemos importar geometrías hechas de otro software, llámese SolidWorks, SolidEdge, Inventor, CATIA, ProEngineer o cualquier otra herramienta del mercado. En cierto formato, en un formato tipo neutro, los podemos importar y podemos editar la geometría. Podemos importar y podemos editar la geometría. Luego entramos al módulo 3. Aquí está el módulo 3. Tenemos 30 horas. Y en el módulo 3 lo que vamos a ver es un montón de simulaciones numéricas. Para eso vamos a ver cuáles son los procedimientos de análisis. Vamos a ver qué es un cuerpo rígido, qué es un cuerpo flexible. Vamos a ver contactos, vamos a definir contactos, cuáles tipos de contactos tenemos, cuáles son los contactos lineales y contactos no lineales. Vamos a entrar a la parte de análisis estático estructural, vamos a ver el tema de las configuraciones, propiedades de materiales. Aquí hay un montón de tela para cortar, cómo definir el modelo de material específicamente cuando estamos haciendo análisis no lineales. Ahí hay un montón de errores asociados al por qué no llegamos a la respuesta. Entonces vamos a ver modelos de plasticidad, análisis con endurecimiento isotrópico, endurecimiento cinemático, el bilineal, el multilineal. Bueno, ¿qué insumo necesitamos nosotros al momento de estar definiendo el material para poder que ANSYS pueda ensamblar su matriz de rigidez o pueda definir la matriz de rigidez de forma correcta y podamos llegar a resultados coherentes? Luego vamos a ver cuáles son los tipos de elementos que comúnmente estamos usando en ANSYS y el concepto de real libertad, que ya lo teníamos arriba, ya lo vamos a ver asociado a los tipos de elementos que tiene ANSYS. Por ejemplo, el elemento BIN 188, por ejemplo, el elemento SOLID 185. ¿Es necesario aprendérselo o no es necesario aprendérselo? Porque para eso ANSYS tiene la ayuda. Entonces vamos a entrar a la ayuda de ANSYS, donde puede encontrar cuáles son los elementos, cómo los define ANSYS, cuántos grados de libertad tiene. Vamos a ver cuáles son los tipos de contacto para análisis multicuerpo, conexiones de elementos de sólidos con vigas y elementos tipo shell. Esto pues es muy importante, tal como lo habíamos visto acá líneas atrás. Mira, cuando me interesa hacer un cambio de elemento de un elemento sólido a un elemento tipo viga, yo pudiese hacer una transición mucho más suave, y es decir, si este es mi elemento estructural, para este caso esto es una columna, yo pudiese pasar, no hacer un cambio tan brusco entre un elemento sólido y un elemento tipo viga, sino que pudiese haber modelado otro tramo como un elemento tipo shell y hago la transición de este elemento que es un sólido, puedo hacer la transición a un elemento tipo shell y ahorita sí hago la transición a un elemento tipo viga. Entonces vamos a ver eso en este ítem específicamente. Vamos a ver eso en este ítem. Cómo conecto elementos sólidos con elementos vigas, con elementos shell, con casos muy sencillos para verificar la información, para decir, ¿será que sí se está transmitiendo las fuerzas? ¿Será que sí los esfuerzos de flexión están bien? Siempre vamos de menos a más. Entonces, por eso es con verificación, el diploma de elementos finitos, con verificación analítica y experimental. ¿Listo? Y experimental. En donde podamos tener acceso a información de papers, de libros, ¿listo? De nuestros cursos de resistencia de materiales, y podamos validar modelos para que al momento en el que nos enfrentemos al problema que no está en el libro, que por lo general la mayoría de proyectos que están en el momento en que estamos haciendo ingeniería, tengamos esa conciencia de cuál es la ruta o el camino correcto que debemos seguir. Vamos a ver el análisis setting o la configuración de los análisis, qué tantos botoncitos debo hundirle a ANSYS para poder que esto funcione bastante bien. Vamos a ver qué tipos de carga tenemos, de fuerza, aceleración, de velocidad rotacional, de presión, presión de línea, cómo podemos aplicar momentos, qué tipo de carga tenemos. También tenemos la presión hidrostática, el bearing load. Este es muy importante porque me simplifica un montón cuando tengo cargas que se transmiten por medio de un eje a un agujero. Vamos a ver aquí un ejemplo muy interesante de cómo aplicar cargas en un agujero y cómo aplicar cargas por medio de la técnica del bearing load.
vamos a ver fuerzas remotas, vamos a ver el pretensionamiento de pernos, también vamos a ver los tipos de carga, vamos a ver condiciones térmicas, gradientes de temperatura, qué tipos de apoyo tenemos, este es el conocido como fixed support fijo, de desplazamientos, qué tipos de desplazamientos tenemos, el apoyo elástico sin fricción, apoyo cilíndrico, apoyo de solo compresión, simplemente apoyado, rotación física, listo, perdón, de rotación fija. Hay varios, listo, hay varios. Vamos a ver cuál es la diferencia entre el uno y el otro y cuándo podemos aplicar lo uno o lo otro con casos específicos, Vamos a ver qué pasa, cómo podemos solucionar. Vamos a ver qué hace, cuál es el método iterativo que utiliza ANSYS para resolver los modelos. Vamos a hablar un poquitico al respecto. Vamos a ver cuáles son los resultados en términos de esfuerzos, desplazamientos, deformaciones. Vamos a ver resultados por medio de vectores. ¿Listo? Por medio de vectores, esto es muy importante cuando estamos procesando, por ejemplo, información en muros de concreto reforzado para ver la importancia de los elementos de borde, cuando estamos procesando en donde tengo losas con agujeros, ver cuáles son esos vectores que me dicen en qué zonas puedo tener concentradores de esfuerzos. En puntos de singularidad numérica también son bien importantes. Vamos a ver los resultados en elementos finitos y en cuerpos. Por lo general lo que vemos es el resultado en todo el cuerpo. Yo puedo filtrar en qué zonas puedo ver o en qué cuerpos puedo ver y también en qué tipos de elementos puedo ver yo los resultados para poder apalancarme de esos resultados, no en el cuerpo sino en el elementico finito, para poder sacar esa información y validar contra experimentación. Vamos a ver también qué cositas tal vez me tiene ANSYS guardadas para poder definir resultados por medio de, se llama resultados de usuario. Pongo ahí unas ecuacioncitas para que ANSYS vaya y llame las variables y me presente resultados que no están explícitamente tomados dentro de la interfaz de usuario. Vamos a extraer imágenes de alta calidad para informes de ingeniería, vamos a ver planos de sección, cómo puedo hacer cortes para ver qué tan bueno o qué tan mala está la malla. Vamos a ver esto del Proof Tools, listo. Vamos a ver esto que son las gráficas. Esto es la forma que tengo en ANSYS de sacar gráficas. Puedo graficar en ANSYS o puedo sacarme estos resultados y llevármelos a Python o llevármelos a MATCAD o llevármelos a Excel para sacar gráficas, pero pues les voy a mostrar. En lo personal casi no utilizo los charts de ANSYS, yo más bien saco las gráficas y me las llevo a Excel, por ejemplo, o a Python. Y vamos a ver algo de sistemas de coordenadas globales y locales. Cómo puedo generar sistemas de coordenadas globales y locales específicos para apalancarme esto y postprocesar información. Esto va a ser muy útil para postprocesar información, por ejemplo, en sistemas de pórticos con arrastramientos concéntricos. Si quisiera yo ver cuál es la curva, fuerza, desplazamiento de esa curva de histéresis, fuerza, desplazamiento, que si gráfico ya la envolvente es algo así, de los braces. ¿Listo? De los braces. Para poder sacar esa información, pero necesito crear un sistema de coordenadas local, en específico en los braces, para orientar los ejes y poder aprovecharme de la información que tiene ANSYS y obtener estas curvas. ¿Listo? Siendo esto delta y esto P, fuerza, desplazamiento. Luego vamos a ver algo de conectores, vamos a ver específicamente ver cómo podemos nosotros simular soldadura de una forma muy sencilla, muy simple, con elementos tipo shell. Y aquí vamos a comparar cositas con idea estática. ¿Listo? Aquí vamos a incluir la herramienta de idea estática y vamos a ver cosas de uniones con pernos. Luego vamos a ver problemas de ingeniería con ANSYS. ¿Listo? Muchos problemas de ingeniería. Aquí creo que vamos a ver un montón de tesis doctorales, tesis de maestría, investigación, paper, lo que están las guías de diseño de la ISC, qué me dice 341, qué me dice 358. Aquí es mucha tela que cortar, ¿listo? Mucha tela que cortar. Vamos a hablar de singularidad numérica, principio de Saint-Benat ya lo tenemos arriba definido. Aquí simplemente vamos a apalancarnos de este principio de Saint-Benat para ver, bueno, qué debo hacer, ¿listo? En qué zonas debo leer resultados, por ejemplo. Vamos a hablar de, en caso de tener problemas de singularidad numérica, cómo me puedo apalancar de ciertos modelos de plasticidad para resolverlo. Entonces aquí está cómo vamos a aplicar esos modelos de plasticidad. Vamos a hablar de sensibilidad en la malla, análisis de convergencia. Esto es muy típico para nuestros informes de ingeniería, y es ver si el modelo presenta estabilidad numérica o no, si estamos llegando a una convergencia. Vamos a ver el cálculo numérico de factores de concentración de esfuerzos. Esto es muy importante al momento de estar haciendo modelos de componentes mecánicos. Vamos a ver análisis de vigas con elementos 1D, 2D, 3D, cuál es la diferencia entre el uno y el otro, cuándo utilizar uno y el otro. Ahí está.
Vamos a hacer análisis de pórticos bidimensionales con elementos 1D, 2D, 3D, es decir, con elementos tipo viga, con elementos tipo shell y con elementos tipo sólido. Entonces, son pórticos. De aquí ustedes van a quedar con una concepción estructural muy brutal, y es estos resultados los vamos a comparar con herramientas como por ejemplo ETABS y herramientas como por ejemplo SAP 2000, en donde siempre tenemos la duda de cuáles son esos brazos rígidos que nosotros debemos de aplicar, porque esos brazos rígidos, siendo este el pórtico, esto voy a dibujar este pórtico, ahí está, es esa zona que está aquí. A ver, permítanme, veo si puedo cambiar de color, aquí cambio de color, listo. La zona que está aquí se conoce como brazos rígidos, porque el problema macro es, recuerden que estos son perfiles que tienen unos tamaños. Como se modelan como elementos tipo línea, pues se modela en el eje centroidal del elemento, pero los perfiles tienen unos peraltes, tienen peralte de viga, ancho de ala de la columna, espesor del alma, espesor de las vigas también. Al modelarse como elementos tipo línea, van a ver hay unas zonas que se solapan, que se traslapan. Entonces esto se tiene en cuenta por medio de brazos rígidos. De la el brazo rígido es 0.75, el brazo rígido es 0.8, 0.9, es 1, es 0. ¿Cuánto es el brazo rígido? Nosotros vamos a hacer el modelo tridimensional, que es el modelo más cercano a la realidad. Vamos a hacer un análisis sísmico, vamos a poner fuerzas horizontales, ¿listo? Apoyamos el modelo y ponemos fuerzas horizontales, y de aquí podemos sacar la conclusión de cuál puede ser ese brazo rígido, o cuál puede ser, cómo podemos meternos a la zona de panel para poder calibrar, ¿listo?, la mejor aproximación de respuesta posible de mi modelo, ¿listo?, de mi modelo. También vamos a hacer lo propio para modelos tridimensionales, ya no es en 2D, sino ya vamos a tener la tercera dimensión, es decir, vamos tal vez a conformar un edificio, lo mismo en ETABS SAP 2000, y vamos a ver cosas con elementos 1D, elementos 2D y elementos 3D. Vamos a hacer análisis de armaduras 2D y 3D con elementos tipo Link y elementos tipo BIM. Vamos a ver cuál es la diferencia entre el uno y el otro, cuándo utilizar el uno o cuándo utilizar el otro. Vamos a hacer análisis de placas planas, ya aquí empezamos a ver cosas de orejas de izaje para elementos de componentes mecánicos, de piezas mecánicas, de máquinas. Siempre necesitamos nosotros poner unos utilajes o elementos que los equipos mecánicos, como lo son grúas, puedan izar los elementos para ponerlos en los puntos. Aquí vamos a ver el caso de una oreja de izaje, la aplicación del bearing load, diferencias entre aplicar el bearing load y una fuerza, cómo podemos llevar esto a APL para ver en los nodos cuánta fuerza aplicó. Eso no lo puedo ver dentro de la interfaz de usuario de ANSYS Workbench. Tengo que llevarme esto al Mechanical, al APL, para poder ver qué fuerzas aplicó, ¿listo? Y ver cuál es la diferencia entre uno y el otro, entre este método o este método. Vamos a ver qué pasa con vigas para izaje de carga. En la siguiente filmina está precisamente esta viga. Viga izaje para el uso de manejo de cargas en paquetería de materiales largos. Por lo general se usan en las empresas que mueven mucha carga de material largo, no sé, ferreterías, estos importadores de acero. Utilizan estos elementos que se llaman vigas de izaje de carga para poder trasladar paquetes de material. Vamos a ver un ejemplo muy interesante de algo que se hizo en su momento y se nos contrató para que hiciéramos un análisis de falla, ¿listo? Aquí hiciéramos un análisis de falla, ¿por qué falló? ¿Listo? ¿Qué fue lo que pasó? Y realmente con un modelo muy sencillo, en unos breves minutos identificamos cuál fue el problema, y esos resultados son los que les vamos a mostrar a ustedes. Luego vamos a ver el modelo de una conexión de arrastramiento whistle play con elementos tipo sólido, elementos tipo shell. Vamos de menos a más. Después de que tenemos el modelo más robusto posible, empezamos a simplificar, es decir, quitamos grados de libertad para ver si nuestro modelo se demora menos en correr. Luego vamos a ver un modelo aplicando la técnica de submodeling en un pórtico bidimensional con elementos 3D. ¿Qué es la técnica de submodeling? Es hacer todo un análisis complejo con una malla muy burda, es decir, muy gruesa, muy grande, y luego, si mi interés es ver qué pasa en esta zona, puedo llevarme solo esta geometría y acoplar los campos de desplazamiento en las superficies colindantes, es decir, en esta zona, en esta zona, en esta zona, se acopla ese campo de desplazamientos, y ahorita sí hago un análisis adicional refinando la malla para ver qué tanto me acerco a los resultados.
Vamos a ver cómo puede hacer análisis paramétricos de armaduras bidimensionales, y por aquí tengo una serie de imágenes en donde hay una placa con concentradores de esfuerzo, placa de oreja izaje, el brace, una conexión de brace de pórticos con arrastramientos concéntricos, la viga que me sirve como elemento de izaje. Aquí vemos el tema de singularidad numérica, pórticos sin rigidizadores. Esto aquí, este pórtico no tiene ni los rigidizadores ni tiene las doble placas de continuidad. Si hacemos un zoom, a ver, vamos a tratar de dibujar esto. Ustedes dicen que esto está aquí en un ángulo a 90 grados y está perfectamente bien dibujado. Cierran los ojos y me creen. No tiene ni estos rigidizadores ni tampoco tiene estas doble planchas de continuidad que por lo general le ponemos para cuidar la zona de panel. Entonces vamos a ver cuál es esa posición deformada con y sin zona de panel, ¿vale? Bueno, ahí está. Luego entramos al módulo 4, donde tenemos nuestras 60 poderosas horas, en donde vamos a ver mucho de estructuras en acero, empezando con el tema 1, empalme entre perfiles estructurales tipo end plate. Vamos a ver sobre el pretensionamiento de perno, cómo físicamente incluimos dentro del modelo los pernos con elementos tipo sólidos, cuáles son los contactos que debo hacer, con fricción, sin fricción, cuál. Vamos a ver aquí un empalme en perfil circular, así como está aquí circular y aquí circular, sometido a cargas de tracción sin rigidizadores, y se verificará por medio de la guía de diseño 24 del AISC. Vamos a ver qué pasa, cómo están los factores de seguridad, cómo estamos a nivel de esfuerzos. De acuerdo con la guía de diseño, vamos a hacer cálculos manuales con MatCat para que ustedes se lleven ese material. Después de eso, vamos a utilizar el mismo empalme, pero con rigidizadores. Vamos a poner los rigidizadores. Bueno, la norma no me habla nada de rigidizadores, pero pues como ya hicimos un modelamiento numérico que calibramos mediante los procedimientos de AISC, ahorita sí podemos decir, si le ponemos los rigidizadores, ¿qué tanto espesor le puedo bajar al endplate? Si está a 1 pulgada, ¿será que me sirve 3/4? ¿Será que me sirve 5/8? ¿Cómo sufren los pernos? ¿Cuál es el efecto de apalancamiento? Todo eso lo vamos a discutir en esta sección, con rigidizadores y sin rigidizadores. Luego vamos a ver qué pasa si le ponemos también compresión y si le ponemos flexión. Vamos a ver también el empalme de perfiles tipo I con verificación de la guía de diseño de la AISC y experimentación, un caso de estudio del profesor Thomas Murray. Aquí hay un paper muy interesante que nosotros vamos a discutir, donde vamos a sacar muchos resultados para poder validar nuestros modelos numéricos. Finalmente vamos a ver el empalme de perfiles H con verificación experimental tomada la tesis de maestría del ingeniero David Alejandro Ramírez de la Universidad Nacional. Bueno, entonces por aquí les tengo unas imágenes para compartirles, en donde vamos a ver este paper del profesor Augusto Fidalgo de su tesis doctoral. Hizo un montón de cosas, porque la guía de diseño hasta la fecha solo tiene la consideración de carga en tracción. No sabemos qué pasa en flexión y qué pasa si tengo flexocompresión. Pues el profesor lo que hizo fue una serie de ensayos para decir, bueno, cómo puedo incluir esas variables. Desarrolló su tesis doctoral, vamos a ver el que hizo, qué investigó, qué encontró. Vamos nosotros a tratar de plantear unos modelos muy similares para encontrar estas respuestas. ¿Listo? Para encontrar estas respuestas, ahí les dejo el nombre del paper. Del profesor Thomas Murray también hizo una serie de ensayos experimentales para ver cómo conectó una viga en I con otra viga en I, cómo conectó este perfil que es un perfil en I con este perfil que es un perfil en I por medio de estos en play. Y aquí vamos a ver conceptos de líneas de fluencia, cuál fue la experimentación, qué se hizo, vamos a calibrar los modelos numéricos, vamos a reproducir este problema experimental por medio de nuestro laboratorio virtual. Y vamos a encontrar estas curvas, momento de desplazamiento, para ver qué tan cerca o qué tan lejos estamos de la respuesta. Y vamos a discutir un poquitico sobre líneas de excedencia. Esto fue un trabajo que hicimos hace muy poco con uno de mis estudiantes de maestría para poder entender el concepto de líneas de excedencia. Vamos a hacer estos ejemplos que estaban bastante chéveres. Luego aquí está la tesis del ingeniero David Alejandro Ramírez de la Universidad Nacional, que hizo su tesis de maestría, y él lo que hace es el empalme de conexiones tipo en play para columnas tipo H, y él, antes de entrar a la experimentación, ve los empalmes porque hizo experimentación y también hizo modelamiento numérico,
hice unas pruebas para verificar cuál era la resistencia a la soldadura y muy probablemente vamos nosotros a hacer también estas mismas pruebas para ver qué pasa a niveles de esfuerzos y qué tanto podemos nosotros acercarnos a los resultados experimentales. Después de eso ya el ingeniero hizo ensayo a compresión del perfil con secciones de igual peralte, es decir, este elemento, a ver, cambiamos de color para poder que se pueda ver, ¿listo? Ese elemento y este elemento tienen un mismo peralte, es decir, si esto es un, no sé, esto es un HB200, este también es un HB200, por poner un número, ¿listo? Si este es un IP400, este también es un IP400. Y también hizo con secciones diferentes. Mire aquí, mire ustedes este peralte y miren ustedes este peralte que es menor. ¿Listo? Este peralte, llamemos este peralte 2 y llamemos este peralte 1, pues de 1 es mayor a de 2. Ahí está. ¿Qué también hizo el ingeniero? ¿Listo? Aquí están la posición deformada, que encontró, todo esto lo vamos a discutir, cuáles fueron los resultados, a compresión, hizo ensayos a flexión en el eje fuerte, hizo ensayos a flexión en el eje débil, e hizo una serie de modelos por elementos finitos, que tal vez nosotros vamos a entrar a discutir un poquitico en calidad de malla, qué debo hacer, pero así con esta malla burda, el ingeniero encontró unos muy buenos resultados. Entonces probablemente nosotros también podemos llegar a los mismos resultados. Entonces, ¿esto para qué? Es con el propósito de tener una metodología estructurada para que al momento de que nos enfrentemos a proyectos que no están en el libro, vuelvo y repito, que son la mayoría de los problemas que están en nuestras oficinas de diseño, sepamos cuál es la ruta. Luego vamos a hacer análisis lateral por desplazamiento monotónico, es decir, empuje unidireccional para encontrar curvas de capacidad de pórticos, resistente de aumento sin placa en zona de panel, con placa en zona del panel. ¿Qué pasa si en ese mismo pórtico incluimos una conexión tipo RBS? ¿Qué pasa si en ese mismo pórtico incluimos conexiones tipo en play? ¿Cómo podemos aplicar técnica de submodeling? ¿Cómo podemos encontrar curvas de capacidad de pórticos de arrastramientos concéntricos, pórticos de arrastramientos excéntricos? Y aquí me detengo un poquitico porque es donde nosotros deberíamos de concentrarnos, tener mayor esfuerzo a nivel de aprendizajes con estos tres sistemas: pórticos a momento, pórticos excéntricos y pórticos concéntricos. ¿Hay más sistemas? Claro que sí. Muros de acero especiales, pórticos de arrastramientos de pandeo restringido y todo ese rollo, pero pues creo que lo que convencionalmente y lo que nos caracteriza en materia de construcción aquí, por lo menos en Colombia, son estos tres sistemas estructurales. Entonces vamos a encontrar cuál es la curva de capacidad de este pórtico que no tiene zona de panel, cuál es la resistencia, cómo se deforma, miren ustedes esta deformada tan característica, y aquí ya cómo lo mejoramos un poquitico, si incluimos los rigidizadores, zona de panel, cómo cambia la curva de capacidad, qué pasa con pórticos de arrastramientos concéntricos y lo mismo para pórticos de arrastramientos excéntricos. Luego de caracterizar los sistemas con análisis monotónicos, es decir, empujes unidireccional, ahora sí vamos a hacer empujes cíclicos, es decir, para predecir un poco mejor la respuesta. Entonces, para hacer esto, vamos a ver cuál es el comportamiento del mecanismo de plastificación encontrando curvas de histéresis de pórticos con arrastramientos concéntricos utilizando ANSYS Workbench, y aquí nos vamos a detener a ver algo sobre un caso de aplicación de tesis doctoral del profesor Yuwen Lai en 2012 en la Universidad de California en Berkeley. Vamos a hacer este mismo trabajo en ANSYS y este mismo trabajo en SAP 2000, tanto cíclico como monotónico. Y por último, vamos a hacer un análisis de mecanismo de plastificación. Vamos a encontrar curvas de histéresis y utilidad de secciones tubulares, secciones HSS, con caso de aplicación de tesis doctoral del profesor Matthew Fayden. ¿Listo? Matthew Fayden. Entonces aquí un poco de lo que fue el trabajo de calibración de sistemas de pórticos con arrastramientos concéntricos. Ustedes ya les he discutido un montón en YouTube. No me voy a detener en este video para conversar al respecto porque creo que ustedes ya conocen. Vamos a ver qué pasa con el mecanismo de clasificación, cómo ponemos carga cíclica, step de carga, substep, cómo modificamos los parámetros de nitro razón para que esto converja, cómo hacemos análisis de modelos de material, análisis no lineal de grandes deformaciones, no linealidad por contacto y no linealidad por material. ¿Listo? No linealidad por material. Vamos a hacer lo propio en SAP 2000. Para encontrar análisis monotónico, análisis cíclico, ver qué tan lejos o qué tan cerca estamos. Vamos a hacer análisis de plastificación concentrada, de plastificación distribuida, cuál método se acerca más a la respuesta con SAP 2000.
Luego el análisis cíclico de secciones tubulares de la tesis doctoral del profesor Matthew Fiden en la Universidad de Michigan por allá en el 2013, donde él hace unos experimentos muy sencillos para tratar de encontrar cuál es la ductilidad de las secciones y poder hacer comentarios a la norma AC7. ¿Listo? En su época creo que era AC710 o AC711. Aquí está, vamos a ver cómo podemos nosotros hacer nuestros modelos de elementos finitos, cómo hacemos gradientes o cambios de malla, cómo hacemos análisis cíclicos, cómo obtenemos curvas de histéresis. Lo que ustedes están viendo aquí es las líneas color naranjas es ANSYS y las punteadas son modelo experimental, como prácticamente los resultados son exactamente iguales, muy cercanos, por no decir que son los mismos, y como de aquí nosotros podemos conceptualizar a los criterios que me dice hace 41.13, 41.17 o 41.22 en términos de tener las curvas momento-rotación para hacer estos superanálisis pushover, ¿listo? Estos análisis pushover o encontrar curvas de capacidad Luego saltamos a un tema 4 donde hablamos del modelamiento de conexión columna-placa base, que vamos a divertirnos un poco hablando sobre placas bases de pórticos SMF, de arrastramientos concéntricos, excéntricos, vamos a hablar del estado del arte, vamos a ver cuáles son las solicitaciones de diseño, verificación de espesor de acuerdo con la guía de diseño 1, fuerzas de tracción en las barras, modelos de elementos finitos incorporando principalmente elementos de forma explícita como son los sólidos del pedestal. Las barras de anclaje las podemos modelar como elementos sólidos, como elementos beam, como elementos link. Vamos a ver cuáles son las fuerzas de tracción en las barras. Vamos a hacer análisis no lineal para que esas barras participen en la matriz de rigidez en tracción pero no en compresión. Vamos a ver qué pasa con las placas de pórticos con arrastramientos concéntricos, principios de capacidad, verificación de fuerza de compresión, máxima fuerza en tracción, efecto de apalancamiento, fuerzas en las barras de anclaje. Vamos a modelar explícitamente las barras como elementos sólidos, como elementos link, como elementos resorte. Vamos a modelar la llave de corte, el pedestal de concreto reforzado de forma explícita. Vamos a modelar el contacto, vamos a ver qué pasa con un detallado que nosotros tenemos específicamente para una hoja de cálculo que les tenemos preparados para mostrarle a ustedes, el procedimiento de análisis, el procedimiento de diseño. Vamos a hacer esta tarea con 3 software diferentes, como lo decía, estática, SAP 2000, ANSYS, en donde la línea marca la dirección del nivel de complejidad en el uso de la herramienta, es decir, esto va de menor a mayor complejidad, es decir, mucho más fácil utilizar idea estática que ANSYS, claramente sí, pero el alcance que tiene ANSYS no es el mismo alcance que tiene idea estática, es claro. Como también mayor modelamiento de mayor número de fenómenos físicos, aquí fenómeno físico que puedo modelar es muy poco, acá es mayor. Recurso computacional, aquí necesito menor recurso computacional, aquí tengo más, y costo de licencia. Ahí estamos a las ventajas y las desventajas de uno, qué puedo hacer con un programa, qué puedo hacer con el otro, cómo puedo apalancarme de literatura internacional para poder hacer simplificaciones con respecto a la matriz de rigidez de las barras de anclaje, de los pernos, cómo puedo postprocesar la información, en dónde me interesa ver la información, cuáles son las fuerzas en las barras de anclaje, cómo puedo ver cuáles son las fuerzas de contacto o las presiones de contacto entre un elemento y otro para ver si estoy cumpliendo los requisitos normativos o no, cómo puedo hacer estos análisis con SAP 2000, cómo puedo hacer los análisis con idea estática, qué puedo obtener de una herramienta y qué puedo obtener de la otra, hacer puntos comparativos, no para saber cuál es mejor o cuál es peor, porque cada herramienta en específico es muy buena, sino para saber cuál es más bien el alcance entre una herramienta y otra. ¿Qué pasa si incluyo rigidizadores? Porque la norma no me habla absolutamente nada de los rigidizadores. Si incluyo los rigidizadores después de tener un modelo calibrado de acuerdo con la norma, si los incluyo, ¿qué pasa con el efecto de apalancamiento? ¿Cómo cambian las fuerzas de tracción en las barras de anclaje? ¿Qué pasa si tengo casos de placas circulares? ¿Cómo puedo modelar esas placas circulares en idea estática, en SAP 2000? ¿Qué pasa con los arrastramientos, placas bases de arrastramientos concéntricos? ¿Qué me dice la literatura alrededor de evidencia experimental? ¿Cómo puedo modelar de forma simplificada mi modelo en ANSYS? Un detallado tomado de Inventor. ¿Cómo puedo modelarlo en SAP 2000? ¿Cómo puedo postprocesar la información con SAP 2000 en términos de cuáles son esos momentos flectores de la placa para poder diseñar? ¿Cómo puedo detallar en herramientas como, no sé, Tecla, Advanced Steel, lo que sea? Luego vemos aquí un tema 4, en donde hablamos del modelamiento avanzado para calificación de conexiones en sistemas de pórticos con de pórticos resistente a aumento.
vamos a ver el estado del arte, qué pasa con las calificaciones, con las conexiones que están calificadas en 358, no del 2016, sino del 2022, qué pasa con las conexiones que tenemos estudiadas en Colombia, conexiones que tenemos en el ámbito internacional, cuál es el proceso para calificar conexiones, el diseño metodológico y estructurado para la conexión, montaje experimentado, protocolo de desplazamientos o de carga, caracterización de materiales, fabricación de probetas, resultados de ensayo cíclico, mecanismos de clasificación, ubicación de rótula plástica, curvas de histéresis, criterios de aceptación, validación numérica y estudio paramétrico. Esto lo vamos a ver con un montón de ejemplos, que ya les voy a mostrar. Luego de eso saltamos al modelamiento simplificado de conexiones, es decir, con esto nosotros tenemos un procedimiento estructurado y muy robusto de qué es lo que se debe de hacer, ¿listo? De qué es lo que se debe hacer al momento de querer calificar una conexión, al momento de querer hacer evidencia experimental. Luego de aquí vamos a quedar con unos conocimientos muy bien sustentados para poder decir cómo puedo simplificar mi modelo con ANSYS y con idea estática. Paso de un modelo robusto a tener un modelo mucho más simplificado, donde con idea estática y con ANSYS también lo vamos a hacer para poder hacer modelos comparativos con elementos tipo Shell, ¿listo? Y compararlos con idea estática. Pues para eso vamos a hablar de análisis de capacidad, ubicación de rótula plástica, ya diferencias porcentuales entre ANSYS e idea estática. Porcentaje de plastificación, momento resistente, vamos a hablar de esa curva de rigidez rotacional que tiene idea estática, listo, vamos a hablar de esa curva de rigidez rotacional que tiene idea estática y la curva de rigidez rotacional que encontramos por medio de ANSYS. Por último, decimos aquí vamos a hacer el modelamiento de un pórtico de una nave industrial, ¿listo? Porque sé que esos son la mayoría de los proyectos que nos llegan a nuestra oficina, son naves industriales. ¿Cómo podemos nosotros modelar esos pórticos de naves industriales con elementos 1D, 2D, 3D, incluyendo conexiones, no incluyendo conexiones? ¿Qué pasa con los brazos rígidos? Para poder nosotros tener esa sensibilidad. Entonces, aquí les muestro cuáles son las conexiones que están en 2016. En 2016 hay 9 conexiones. Esta es una, conexión RBS, en Play, conexión directamente soldada. Esta es la conexión Voltage Flash Play. Esta conexión es la conexión tipo Kaiser. Esta conexión ConnexTL. Esta conexión se llama Simpson Strom. Esta conexión se llama WT. Y esta conexión se llama SidePlay. Estas son las 9 conexiones. De ellas hay unas que están patentadas y otras no. Vamos a ver cuáles son las patentadas, qué podemos usar o qué podemos usar. Y en 358 del 2022 se agregaron 3 conexiones más. Se agregaron 2 conexiones más. Esta es la una. Esta es una de ellas, en donde aquí lo que tenemos es esta forma muy curiosa. Y en la apertura y el cierre de esto hay disipación de energía. Miren qué bonito. Y esta otra conexión, que esta conexión se llama Durafuse. Y esta es patentada, desafortunadamente esta es patentada, esta no está patentada, pero esta sí. Luego vamos a ver cuáles son las conexiones que están en Colombia. De estas de acá arriba vamos a modelar por elementos finitos tal vez una o dos de ellas. De estas de acá son las conexiones que hemos trabajado acá en Colombia. Esta conexión se llama columna tubular con placa de refuerzo, diafragma de refuerzo externo soldado, tanto en el patín superior como en el patín inferior. Esta es una columna compuesta donde tengo un perfil embebido dentro de la matriz de rigidez de concreto reforzado con una conexión típica en Play. Tengo otra conexión que es un perfil tubular relleno de concreto conectado con una en Play. Esta es una conexión soldada, ¿listo? Está con placas tanto superior como inferior. Acá tengo otro par de conexiones en donde se conecta al eje débil de la columna, es decir, de la ingeniera Carolina al profesor Gabriel Valencia, donde se hizo mucha evidencia experimental. Y hay unos resultados muy bonitos que les quiero compartir. Una es con pernos y la otra es con soldadura. Posterior a ello vamos a ver qué pasa con esta conexión diafragma externo. La columna es una columna rellena de concreto, una columna CFT. Vemos qué pasa con un modelo numérico, cuáles son los resultados experimentales, cómo podemos, después de tener un modelo muy robusto, simplificarlo por medio de el modelamiento que les hablaba líneas arriba, de simplificar, de pasar de elementos tipo sólido a elementos tipo viga, y a la final cómo pudiese encontrar yo el mecanismo de plastificación. Por aquí tenemos otra conexión, los pernos son pasantes de un lado a otro, y vamos a hablar también de un par de conexiones de mis estudiantes. Esta es una de ellas, el ingeniero Luis Fernando Santos de la Universidad Politécnica Salesiana en Cuenca, Ecuador. Ya terminó, se graduó, obtuvo una excelente nota. El ingeniero aprendió un montón dentro de creo que un año y algo que nos vimos de manera constante cada 8 días para poder avanzar en los modelos numéricos y en la escritura del texto.
ya sustentó y estamos actualmente en la redacción de nuestro artículo académico, ¿listo? Para darles a conocer a ustedes los resultados. Vamos a plantear este modelo, cómo lo podemos hacer. Aquí está el ingeniero José Luis Benavides de la Universidad Nacional en Bogotá. Estamos haciendo experimentación y modelamiento por elementos finitos de conexiones con perfiles tubulares y actualmente estamos en fase experimental. Estamos que empezamos a ensayar, aún no hemos empezado a ensayar, muy probablemente la siguiente semana, ¿listo? Muy probablemente la siguiente semana estemos en procesos de ensayos, Vamos a ver esta conexión que me parece muy chévere del ingeniero Guillermo Alejandro Parragués Cariz, el profesor guía, el talentoso profesor Eduardo Núñez Castellanos. Este trabajo lo hicieron en la Universidad de Chile, de una conexión conectada al eje débil con elementos tipo en-play. Aquí vamos a ver, listo, por último, esta conexión entre perfiles HSS del profesor Matthew Fayden, en donde en su momento, esto fue en el 2013, en su momento se quería encontrar un reforzamiento porque los perfiles estaban soldando directamente la columna con la viga, ¿listo? Esto siendo el elemento de viga, este siendo el elemento de columna. Estaba soldando directamente, pues claramente se encontró que los resultados no eran coherentes, la curva de aumento de rotación no desarrollaba utilidad y decidieron plantear estos refuerzos que están aquí, ¿listo? Decidieron ponerle estas placas de refuerzo y ahora sí la conexión funcionó bastante bien. Vamos a hacer estos modelos de elementos finitos y las simplificaciones que les comentaba líneas arriba, en donde estos resultados que están aquí, ¿listo? Este que está aquí y este que está aquí es con idea estática. En 2 segundos sale. La pregunta de los resultados, ¿sí están bien? ¿Será que funciona? ¿Será que están bien? ¿Sí? El modelo de material está bien caracterizado. ¿Esos pernos será que están bien? Bueno, nosotros tenemos todas las posibilidades también de hacer el contacto con elementos tipo shell, también una simplificación con los pernos, ver qué pasa, y aquí tenemos mucha más rigurosidad académica en nuestros modelos, y estos modelos también perfectamente corren en 2 minutos, 3 minutos, ¿listo? Corren en nada, en absolutamente nada, ¿listo? Entonces vamos a comparar para que ustedes se lleven un muy buen material al respecto y tengan esa capacidad de pensamiento y de racionamiento lógico. Ahora, en el último módulo que vamos a ver aplicaciones adicionales. Vamos a ver aplicaciones adicionales, vamos a hablar de problemas dinámicos, vamos a hacer análisis modal, vamos a hacer cómo podemos construir un espectro de respuesta con ANSYS Workbench. Vamos a ver cómo, por medio de un ejemplo muy sencillo, masa resorte con 1 o 2 grados de libertad, podemos resolverlo de forma analítica y ver los resultados con ANSYS. Vamos a ver algo de dinámica de cuerpos rígidos, un mecanismo muy sencillo para que ustedes se lleven la información de que ANSYS puede hacer la cinemática y la cinética de mecanismos. Vamos a ver algo de transferencia de calor, vamos a hacer el análisis trasciente, es decir, incluir la variable temporal dentro de mi modelo, un análisis time history, y vamos a ver algo de CFD, flujo alrededor de cuerpos, y algo de multifísica, es decir, interacción fluido-estructura. Entonces aquí les tengo tal vez algo de lo que veremos, y vamos a ingresar una señal sísmica en la base, y vamos a encontrar la respuesta del cuerpo, ¿listo? Eso se hace por medio de un análisis transiente, un análisis transitorio. Vamos a ver el flujo alrededor de cuerpos circulares, vamos a ver flujo alrededor, por ejemplo, de una nave industrial, aquí más flujo alrededor de una nave industrial para encontrar los campos de velocidad, los campos de presiones. Vamos a ver qué pasa con los mecanismos para ver la cinética y la cinemática, y no creo que nos alcance en tiempo, pero si nos alcanza, vamos a ver cómo podemos tal vez nosotros plantear modelos de dinámica explícita en donde se puede ver el desprendimiento del material. No está dentro del contenido del curso, pero si llegamos con aire, están motivados y les gusta el asunto, vemos cómo tal vez configurar este tipo de modelos de dinámica explícita. Cómo configurar este tipo de modelos de dinámica explícita. Bueno, la mesa está servida, aquí está el formulario de inscripción, este enlace se los voy a copiar y a pegar, se los dejo ahí en la descripción del video, en donde ustedes aquí simplemente lo que van a hacer es llenar los datos. Este formulario me lo suministró la Universidad del Valle, se los voy a compartir para que ustedes realicen la inscripción, Bueno, como decía mi abuelita, la mesa está servida, venga mi hijo a comer, ¿listo? Entonces, la invitación está abierta. Muchachos, está dentro de su resorte. Si este contenido les interesa,
los espero para que nos veamos durante 4.5 meses para que estudiemos elementos finitos y todo este montón de información. También está abierta la conversación a hacerle pequeñas modificaciones al contenido en caso de que ustedes en su oficina de diseño tengan algún proyecto, algún problema de ingeniería y quieran, siempre y cuando esté dentro de mi resorte de estructuras de acero, y si no es de estructuras de acero, siempre y cuando esté dentro de mi área de conocimiento, podemos incluirlo dentro del diplomado para que ustedes se lleven la mejor experiencia y la mejor formación posible. Creo que, no sé, pero sin miedo a equivocarme, un contenido como estos, la verdad no lo he visto, listo, la verdad no lo he visto, entonces espero pues, esto me ha tomado a mí un montón de años formarme al respecto, de hacer todos estos modelos numéricos, de leer paper, de estudiar, y les traemos a ustedes esta información, ojalá les saque mucho provecho, listo. Ojo, y no es inscribirse y pagar, listo, es inscribirse, pagar y tomar la información, asistir a las clases. Vamos a ver si grabamos un material en la medida que vamos avanzando y si el tiempo nos va dando, porque de pronto tal vez salgan muchas preguntas o muchas dudas al respecto, ¿listo? Y entonces se nos va a tomar también ciertas cantidad de horas durante la clase resolviendo sus inquietudes, comentando cosas, ¿listo? Mirando ejemplos tal vez adicionales. Entonces para cubrir el contenido muy probablemente podemos llegar a un punto en donde vaya a grabar el material para compartírselo a ustedes. Entonces no es que ustedes solamente se sienten a ver, las clases se van a grabar y se les va a compartir, es de que ustedes hagan los ejercicios para que aprendan. La mejor forma de aprender es haciendo. Ingenieros, muchísimas gracias por la atención prestada, nos vemos en una siguiente oportunidad, un saludo, chao chao.